esos hallazgos que él señala en ese quinto informe de evaluación. ¿Qué podrían señalarme? Dice a cuánto puede aumentar la temperatura. ¿Ah? 2 grados. ¿Qué otro mensaje da? ¿Quién es el...? ¿Cuáles son los factores que van generando esos cambios en el clima? Pero ahí, ¿cuáles son las evidencias? La actividad humana, ¿no? Industria, agricultura, cambio de uso de suelo, transporte, construcción. ¿A qué insta cuál es el mensaje casi final que dice a qué instan los países? ¿A qué llaman los países? Ya dice, ya este es el problema. Pero a tomar acciones, ¿no? Esos 2 grados son, digamos, la temperatura promedio, ¿cómo va a variar? Si estamos en un promedio, digamos, de 20, es como que no debemos de llegar a 22, o que en la línea de tiempo no debemos de subir cada cierto tiempo más de 2. No debemos exceder. ¿Qué diferencia? Sí, no debemos, a ver, por favor, eso es lo que íbamos a hacer ahorita. En ese mismo informe él plantea como 3 tipos de escenarios. Lo que ellos hacen, los del IPCC, es hacer una evaluación histórica, ¿no? Primero histórica del comportamiento de la temperatura, ¿no? Señalan que el intervalo de tiempo sobre el cual han analizado este comportamiento de la temperatura es del año de 1951 al año 2010. O sea, hay una serie histórica de datos, ¿no? a nivel global, y para analizar eso, la temperatura global, ¿qué es la temperatura global? Está en función tanto de la temperatura del nivel del mar, como la temperatura en sí del ambiente, que es lo que pasa en la atmósfera. Todas esas variables que forman parte de esto es lo que forma la temperatura global. Y el intervalo de tiempo es entre el año 1951 al año 2010. Entonces, ya en función de esos estudios, y en la cual también han incluido otro tipo de variables,
variables políticas, variables socioeconómicas, de cómo va a crecer la población, de cómo van a crecer las actividades, lo que plantean son escenarios, ¿no? Entonces, dicen, el escenario 1 es el escenario, vamos a decirlo así, el escenario pesimista. Y es lo que no queremos que suceda, es que seguimos tal cual, seguimos con nuestras actividades, seguimos talando los árboles, seguimos usando metano, seguimos con transporte así de quemando combustibles fósiles. Entonces quiere decir que la temperatura sigue aumentando y pasa a los 2 grados centígrados. ¿Por qué? Porque lo que dicen acá es no esperemos llegar a los 2 grados centígrados. Hay un umbral y el umbral es 1.5 grados. 2 grados sería ya terrible, ¿no? Pero ponen un techo, ¿no? Entonces, no excedamos, lleguemos hasta 1.5, no 1.6, 1.5 a menos y tratemos de tomar acción. El peor escenario es que sigamos tal cual, los países no hagan nada, no tomen ninguna acción, decisión, acciones, sobre todo los países desarrollados, porque este es un tema de reducir gases de efecto invernadero. Entonces, la temperatura sigue, ¿no? El otro escenario es un escenario pasable, ¿no? Esto es, señala y dice, ok, seguramente el cambio no es inmediato, va a tomar su tiempo, no es a corto plazo, es a mediano o a largo plazo. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que de repente hasta un año determinado puedo pasar los 1.5 grados, ¿no? Menos de 2, pero de repente en un momento, ¡plac!, baja. Y yo llego a ese punto, a ese 1.5 grados centígrados, ¿no? Entonces me mantengo. Y el escenario 3 es el escenario más favorable, ¿no? El optimista. El escenario optimista quiere decir de que los países asumieron los acuerdos, ¿no? Existe ese acuerdo de París. Y el acuerdo de París dice, tenemos que, y lo dicen también en el informe, dicen limitar las concentraciones de GI. Limitar las concentraciones de GI para que con nuestras acciones al menos lleguemos por debajo de los 1.5 grados centígrados y todo se mantenga y ayude poco a poco a reducir. O sea, no lleguemos a esos 1.5 grados centígrados, ¿no? Porque las consecuencias serían terribles. Entonces, ellos plantean estos escenarios, ¿no? La idea es no pasar de los 2 grados centígrados, ¿no? La base es que nuestro techo sea los 1.5 grados centígrados y lo hacen en función de los escenarios de cambio climático. ¿Ok? Disculpa. Sí. Tengo una pregunta respecto a este incremento de temperatura. ¿Qué tipo de temperatura estamos hablando? ¿Hay una temperatura máxima? ¿Hay una temperatura mínima? ¿Hay una temperatura absoluta? ¿Una temperatura instantánea? La temperatura que se toma en cuenta para lo que es el cambio climático es la temperatura media. La temperatura media se toma bajo sombra a 1.5 metros de altura, no es sobre el nivel medio del mar, a 1.5 metros de altura. Para eso tenemos estaciones meteorológicas que
que se tiene que tomar, digamos, bajo sombra, libre por iluminación, en casetas, y luego se define de la siguiente manera, ¿no? Tomamos 7 de la mañana, 1 de la tarde y 7 de la noche y sacas el promedio. Esa es la temperatura media. Si uno suma todas las temperaturas medias diarias, tiene la temperatura media mensual, ¿no? Y ahí sumas todos los meses y tiene la temperatura media anual. Entonces se estima que el crecimiento de la temperatura está por encima de esta temperatura Media global. Sí, 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 está bien. Sí. De repente ahí un impasse, sí. Tomemos en cuenta de que sí es la temperatura media global, y cuando hablan de las manifestaciones del cambio climático, ¿no? No olvidemos que están en función de de 3 variables, si lo sigo, 3 manifestaciones. Una es la temperatura global, ¿no? En sí, la temperatura global. 2 es la misma variabilidad climática, ¿no? La variabilidad climática. Y tercero son los extremos, ¿no? Los eventos extremos. Entonces, en función de esas variables se determinan los escenarios. Y sí, pues los escenarios, para hacer los escenarios de cambio climático, sí o sí tienen que partir de las tendencias, ¿no? Que son de los datos históricos, ¿no? Y los datos tienen que ser de tiempos mayores a 30 años, porque si son menores ya estamos hablando ya de escenarios más de variabilidad, ¿no? Propiamente. Entonces ellos determinan, en función a estos estudios, determinan estos escenarios y dicen, ¿no? La temperatura podría aumentar de 1.5 a 2 grados centígrados. ¿Ok? Disculpa, este tema que dice que los extremos, ¿a qué te refieres? Ahí de repente me puedes completar, pero son eventos raros, ¿no? Son eventos raros, excepcionales, cuando hay estas fluctuaciones de más temperatura, menos temperatura. Por ejemplo, un evento extremo. Un evento extremo puede ser las heladas, ¿no? Las heladas son más recurrentes, ¿no? La temperatura misma está descendiendo mucho más, ¿no? No sé si ahí podrías complementarme con el... A ver, una cosa son las temperaturas extremas, ¿no? Quiere decir que están fuera de su normal. Bien, con una tendencia, son temperaturas muy altas o temperaturas muy bajas. Muy bajas. Y otra cosa son los fenómenos extremos. Los fenómenos son fenómenos del Niño más intensos, heladas más intensas, tornados, huracanes, veranillos, ¿no? Entonces son fenómenos. Y otros son las temperaturas extremas. Pero lo que hace justamente ese cambio de estos factores, ya sea temperatura o la precipitación, es acentuar, ¿no? Acentuar más en intensidad, en frecuencia, en recurrencia, los peligros que ya conocemos cotidianamente, ¿no? Los hidrometeorológicos, ¿no? Entonces eso es lo que hace o lo que influye. Entonces, sí quedó una... Sí, claro, acá a la mitad, ¿cuáles son las variables que explicaste? De las 3 manifestaciones. Los extremos. Ya eran cambios en los promedios. Cambios en los promedios, las 3 manifestaciones del cambio climático, cambios en los promedios, que es temperatura, precipitación. Esas son las 2 variables de los promedios. Lo segundo es la misma variabilidad climática. Y tercero son los eventos extremos. Son las manifestaciones del cambio climático, ¿no? Producto de todo esto. Entonces, una de las cosillas que quería pasar acá rápidamente porque lo estábamos viendo.
Entonces hablábamos de que cuando hacen esos estudios, analizan los cambios en la atmósfera en función a las dos variables, ¿no? Temperatura y precipitación, ¿no? Y a nivel global, ¿no? A nivel global señalan de que estas tendencias en estos cambios de la temperatura han mostrado un incremento, ¿no? Y el periodo de tiempo analizado es de 1880 al 2012, ¿no? También dicen de que las precipitaciones en sí han ido variando. Ha aumentado más las precipitaciones en toda la parte del hemisferio norte. Y en cuanto a los extremos, a nivel global, ¿no? Señalan de que el número de días y noches frías ha disminuido y el número de días y noches cálidas ha aumentado a nivel global. ¿Okay? Asimismo, con cambios en el océano, ¿no? Que es se mide en función a la temperatura superficial del mar, ¿no? También el calentamiento decrece con la profundidad y se extiende hasta los 2000 metros. En síntesis, también ha señalado de que los cambios en el océano han influido en su calentamiento. En la misma criósfera, que es toda la masa glaciar, más en la zona del hemisferio norte, todo el tema de la zona ártica, la masa glaciar ha ido disminuyendo y ha ido perdiendo su masa glaciar. También ya es más evidente aquí en el país, ¿no? Vemos cómo los nevados en toda la Cordillera Blanca están perdiendo extensiones de masa glaciar. Y también hay cambios en el nivel del mar, en la cual ha aumentado este nivel. Y por último, los cambios en el carbono, ¿no? Las concentraciones de gases de efecto invernadero, que son dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano, han ido en aumento. Han ido en aumento por las diferentes actividades humanas. Entonces eso lo que está ocasionando es cambios en el mismo sistema climático. Entonces ahí ya vemos cómo lo que ha ocasionado el cambio climático es calentamiento de los océanos, la fusión del hielo, la elevación del nivel del mar y cambios en algunos extremos climáticos. Entonces acá, Una consulta. sí, Esos cambios en las concentraciones de dióxido de carbono, la identificación de esto es a través de este panel o este grupo especial que un poco estandariza la metodología de cómo estimar estas concentraciones. sí, ¿Sí? sí, justo lo que vamos a preguntar. El IPCC dentro del grupo especial de GI, de inventarios del GI, lo que hace es establecer lineamientos. Entonces, en esos lineamientos determina cómo se va a hacer los inventarios del GI en los sectores que emiten gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos sectores? USCUS, ¿no? Es uno de ellos. Otro, cambio de uso de suelo. Cambio de uso de suelo, ¿no? Por degradación y deforestación, principalmente. Segunda actividad, desechos. Tercero, energía. Cuarto, agricultura. Y por último, me olvido de uno.
Procesos industriales. Procesos industriales. Entonces, el IPCC ya te dice cómo finalmente tienes que hacer esos inventarios de gases de efecto invernadero y que son las directrices para que los países lo adapten a su realidad, ¿no? Ya te establece cuáles son los formatos, te dice cuáles son los escenarios, ¿no? Los escenarios de GI a nivel global, ¿no? A nivel global y que ayudan a aterrizarlo a nivel nacional. Imagino que ya ustedes han tenido un módulo sobre mitigación, sobre temas de monitoreo, reporte y verificación, huella de carbono, y ahí les han explicado seguramente estos temas, ¿no? De cuáles son los sectores emisores. ¿Sí? ¿Sí? Creo que estamos combinados. Ah, ya, es que si no... Sí. Ya. Sin embargo, a pesar que el IPCC ha trabajado ya y dado lineamientos, pero hay muchas cosas pendientes dentro del país. Sí. Porque aunque para el informe hay que ayudar a la equivalencia de CO2, ¿cómo calculas? Hay muchos problemas de cómo calculas cuando recuperas bosque, ¿no? Cómo combinas los sumideros con la forestación, que todavía hay... Sí, hay brechas, ahí vas a ir. Hay brechas muy grandes todavía en el país para los cálculos. Aún no hay, y científicamente todavía falta de desarrollar. Sí, hay metodología global, ¿no? Pero aún falta realizar esos estudios a nivel país, ¿no? Mayor nivel de avance, por ejemplo, hay en el tema de UFU, ¿no? Pero en otros no necesariamente, ¿no? Como hay algunos grupos que recién creo que están iniciando, no sé de eso, pero no olvidemos de que el tema del cambio de uso de suelo, cuando hay cambio de uso de suelo por degradación, por deforestación, lo que emite es el dióxido de carbono, ¿no? El tema de desechos con todo el tema de el vertimiento del desecho y también las aguas residuales, ¿no? Lo que emite es el metano, ¿no? Metano. Energía es como el mismo transporte público, ¿no? Por el uso de combustibles, también es CO2, ¿no? Dióxido de carbono. Agricultura, ahí son dos variables, y bueno, ustedes mucho mejor lo saben, es el uso de los fertilizantes químicos, y también la fermentación entérica del ganado, ¿no? Del ganado es lo que produce todo el tema del metano, ¿no? Dióxido nitroso por el tema de los fertilizantes, ¿no? Y también los procesos industriales, bueno, también ellos en el mismo proceso utilizan todo el tema de CO2, ¿no? El tema de combustible fósil. Entonces ahí esos son los tres principales gases, dióxido de carbono, óxido nitroso y metano, ¿no? Metano. Entonces, si ustedes googlean y ponen informe especial cambio climático, calentamiento global 1.5 grados centígrados, va a aparecer este informe que ha salido, es un informe especial, ¿no? Es un informe especial. Y en la cual señalan de que los riesgos relacionados al cambio climático en sistemas naturales y humanos con un calentamiento de 1.5 grados centígrados son mayores que en el presente, pero menores que con 2 grados centígrados de aumento, ¿no? Entonces, los riesgos en sí, si ya se viene dando este aumento de la temperatura, pregunto, ¿es lo mismo la problemática es la misma aquí en Perú
comparado con un país ubicado en un país insular, los riesgos del cambio climático, estamos diciendo que ya la temperatura está aumentando, ¿no? Está aumentando, ya se está sintiendo, ¿no? Planteo la pregunta, los riesgos que, por ejemplo, el cambio climático por el aumento de la temperatura se sienten de igual manera y se gestionan de igual manera aquí en Perú comparado con un país insular, una isla X. Es mayor en un país insular. ¿Por qué es mayor? Por la condición Exacto. Sí lo puedo borrar. Por diferentes factores, ¿no? El mismo factor climático, otro factor puede ser su tema de localización, ¿no? Como que está más expuesto por ser una isla y está rodeado de agua por todos lados y el nivel de agua está subiendo. Entonces, sí, por eso. Para eso es un factor principal. Y otro factor principal son sus mismas condiciones, ¿no? Y ahí entra también una serie de aspectos que ya son propias de cada país, ¿no? Propias condiciones de vulnerabilidad que son sociales, económicas, ambientales, etcétera, ¿no? Entonces, creo que otro mensaje que dejan estos informes de estas bases científicas, por más que la información sea científica, es que si el problema es uno, ¿no? Y ese problema uno es cambio climático, finalmente. Pero las soluciones son diferenciadas, ¿no? O sea, pueden haber grandes directrices que dan esta convención, ¿no? Que dicen ya implementa medidas de mitigación y adaptación, pero lo que yo haga en esa isla no lo voy a traer a mi país porque tiene otras condiciones, ¿no? Es otra situación, otro contexto, ¿no? Entonces, el problema es uno, pero las soluciones son diferenciadas. Y esas soluciones, sí o sí, van a ir a atacar las causas y también a aliviar las consecuencias. Las causas es menos GI, ¿no? Y las consecuencias es menos vulnerabilidad, finalmente. Menos vulnerabilidad. Claro, las causas son las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Y tenemos que contribuir a reducir. Y las consecuencias es que si no tomamos acción por lo que hemos dicho, que va a seguir aumentando y todo eso, van a haber manifestaciones del cambio climático. O sea que van a haber más lluvias, ¿no? Aumento del nivel del mar, más inundaciones, ¿no? Más calor, más olas de calor, más frío, etc. Y por eso es que hay todo un grupo de gente que ve solamente mitigación. Hay un grupo que ve solamente mitigación, que se concentra en todo el tema de GI. Hay otro grupo de expertos que ve todo este tema de vulnerabilidad, ¿no? Y adaptación, ¿no? Vulnerabilidad y adaptación. Vulnerabilidad y adaptación. Hay otro grupo de expertos que ve toda esta base física, ¿no? De la evidencia. Base física de la evidencia del cambio climático. Y hay otro grupo que ve metodologías, herramientas de cómo hacer inventarios de gases de efecto invernadero. O sea, si queremos hablar de cambio climático, quien nos tiene que decir cómo es esa información y las evidencias es el IPCC. No hay otra